Buenas, soy Adrián Ortigosa y hoy les traigo la segunda parte del video de análisis o guía sobre la serie Twin Peaks. En la primera parte hablé sobre la primera y la segunda temporada y también sobre la película precuela un poco. En este video voy a tratar de enfocarme en hablar sobre la tercera temporada, pero voy a hacer unos pequeños repasos sobre lo ya visto en el video anterior. Bueno, para tener en cuenta y para poder comprender bastante lo que pasa en la tercera temporada, hay que considerar mucho lo que hablé sobre la teoría del tiempo en el video anterior. Una vez que Cooper queda atrapado dentro de la Logia Negra al final de la segunda temporada, fue su alma la que quedó atrapada. Eso significa que quedó su alma sin su cuerpo. Y el alma, como dije anteriormente, no tiene tiempo. Los espíritus no tienen tiempo. Entonces pueden vivir y ver el presente, el pasado y el futuro, todo simultáneamente. ¿Qué es lo que Cooper experimentó en la película precuela? Como había dicho, el protagonista de la serie es Cooper. Entonces no tiene sentido, según esta perspectiva, no tendría sentido que Laura Palmer sea la protagonista de la película precuela. Pero en realidad lo que pasa es que en esta película vemos lo que Cooper está viendo. O sea, su alma se libera y puede ver todo lo que necesita ver para después seguir desarrollando la historia, digamos. Porque hay que recordar que la tercera temporada de Twin Peaks tiene más que ver con lo que David Lynch hizo en la precuela y no tanto con la serie de los 90, porque ahí ya cambió el estilo de la serie en sí, aunque la historia sea la misma. Si sos como yo, que viste muchos videos sobre análisis de la serie, vas a tener en cuenta que la escena clave dentro de la serie es cuando Cooper se encuentra con Laura Palmer en la Logia Negra. Se podría decir que todo lo que pasa en la tercera temporada se resume a esa escena que tiene Cooper con Laura. Porque si recordamos bien, creo que en el segundo capítulo de la tercera temporada, lo primero que escucha es ¿esto es futuro o es pasado? Que se lo dice el hombre sin un brazo, que no sé cómo se llama, que es lo mismo que le dijo el enano en la película precuela. En el momento en el que nos muestra al tipo con un brazo diciéndole eso a Cooper, es como que vuelve a un punto. Avanza una historia de una forma, vuelve a aparecer el tipo diciendo eso, retrocede, vuelve a un punto. Como que todo se está repitiendo. Y todo lo que pasa, desde lo que dice el tipo sin un brazo hasta que vuelve a aparecer todo lo que pasa en el medio, es como que se explaya la misma historia pero desde diferentes puntos. ¿A qué me refiero con esto? La primera vez que aparece Laura, ella le repite una frase que ya le había dicho en la serie original, que a veces siente que los brazos se le van para atrás, algo así, que ya se lo había dicho en la primera temporada, y que eso hay que recordar, que el Cooper que aparece en el sueño de la primera temporada es el mismo Cooper que tenemos en la tercera temporada. Eso es un dato a tener en cuenta. Entonces, cuando Cooper no la reconoce, le muestra su cara llena de luz, y luego ella se acerca, le susurra algo al oído, haciendo una referencia a la serie original, al primer sueño que tuvo Cooper. Luego como que se altera Laura Palmer, grita, el famoso grito de ella, luego desaparece y él mira a lo lejos, se levantan los telones de la Logia Negra, ve un caballo blanco y luego ve un fondo negro. Luego de eso vuelve al mismo punto, aparece el tipo con un brazo preguntándole ¿esto es futuro o es pasado? Entonces a partir de ahí se empieza a desarrollar toda la historia de la tercera temporada. Cooper intenta escapar de la logia, se mete en el cuerpo de Doggy, pasa todo lo que tiene que pasar durante la serie para llegar al punto en el que Cooper derrota al Cooper malo, luego viaja al pasado para rescatar a Laura. Allí él escucha el sonido que le había mostrado el gigante al principio y vuelve a escuchar el mismo grito que se escuchó en el segundo capítulo, y ahí él vuelve a aparecer con el tipo de un brazo diciéndole ¿esto es futuro o es pasado? Entonces ahí tenemos la misma historia narrada desde dos puntos de vista. Luego tenemos el último capítulo en el que él se mete en una dimensión alterna, supongo, no sé qué será. Va, busca a Laura, que tiene otro nombre que no me acuerdo ahora cuál era, Carrie Page creo que era, y él justamente la misión que tenía que hacer era llevarla a su casa, pero a la casa, digamos, del gigante, porque hay que recordar que Laura Palmer quedó, digamos, albergada dentro de la Logia Negra como última opción, como una opción desesperada para que Bob no la posea. Pero ese no era el lugar al que tenía que ir. Ella tenía que ir
a, yo qué sé, ese lugar donde vive el gigante, el bombero. Bueno, Cooper, malinterpretando la misión que tenía que hacer en vez de llevarla a la casa, o sea, al lugar donde está el bombero, la lleva a la casa de Sarah Palmer, que es donde está Judy. Entonces la entrega a Laura prácticamente. Ahí vemos cómo se vuelve a repetir el grito que ya se escuchó en el segundo capítulo y ahora se escuchó en el capítulo anterior. Se vuelve a escuchar y se vuelve a poner el telón en negro. O sea, se ve esa luz que se proyecta desde la casa y luego se sumerge todo en negro. Entonces, tenemos la misma historia contada 3 veces con el mismo final y encima, en el último capítulo nos muestran cómo Laura empieza a escuchar como su madre la llama en el primer capítulo de la serie. Entonces nos da una referencia de que todo empieza de vuelta. Entonces podríamos comprender este final como que Cooper, Laura y el resto de los personajes que están involucrados en la serie están metidos en un círculo de repetición constante, interminable, y que va variando en ciertos aspectos, pero que al final siempre se llega al mismo final. Puede entenderse de esa forma también porque en realidad el final es muy ambiguo. Would you like a cup of coffee? No, thanks. I'm all right. Where are you? We're just entering Twin Peaks city limits. Is the coffee on? ¿Café? Inclusive si prestamos atención al último capítulo, Cooper ve un caballo blanco, el muñequito de un caballo blanco dentro de la casa de Carrie Page. Ve a un tipo muerto ahí que es sospechosamente similar a Bob y que encima tiene en la panza una pelota, así como Bob fue una pelota en esta última temporada. Entonces hay muchas cosas relacionadas. Ahora, si el final es un círculo vicioso de cosas que pasan y que los protagonistas no pueden evitar que pasen, entonces ¿cuál es la finalidad de la obra? O sea, ¿cuál es el mensaje final? Es horrible, digamos, un final horrible. Pero si nosotros analizamos otras obras de David Lynch, el vago nunca se caracterizó por hacer finales lindos. Si vemos Mulholland Drive, el final es trágico. Si vemos Carretera Perdida, también es trágico el final. Y así sucesivamente. Así que podríamos deducir que el final de Twin Peaks no es particularmente lindo. Ahora me gustaría tener en cuenta un segundo aspecto para poder entender esta última temporada: la evolución o involución de los personajes. Nosotros, si vemos a los personajes que formaron parte de la serie original, así como Bobby, su mujer, Hawk, o sea, los personajes vivos que no son espíritus, los personajes humanos, nosotros vemos que en general como que evolucionaron, están mejor. Bobby es una persona mucho más centrada, formó una familia, es un tipo trabajador, logró comprender los mensajes que su padre le mandaba. Andy también, junto a su mujer, se los ve más evolucionados. Los viejitos del Double R al final decidieron estar juntos por fin, después de haber tenido 2 temporadas anteriores en las que nunca podían estar juntos. O en el caso de la mujer de Bobby, una involución en la que ella sigue estando atrapada en los mismos problemas de la serie desde el principio, cada vez son peores, digamos. El estancamiento genera una involución, empeoramiento, etc. Inclusive podemos ver que la hija tiene los mismos problemas, digamos. Pero a mí lo que me interesa es hablar sobre la evolución o involución de los personajes como espíritus, así como el enano o el gigante. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Que el enano evolucionó. Ahora no es más un enano, ahora es un árbol eléctrico y que ya no habla en reversa. Esto es muy importante, no habla en reversa dentro de la Logia Negra. Hay que recordar que estos espíritus, cada vez que estaban en la Logia Negra o en ese otro mundo que no es el mundo real, ellos hablan en reversa, porque es la forma en la que pueden hablar, es la forma en la que las personas los pueden entender. Pero en este caso el enano evolucionó tanto que ya muy dificultosamente, pero puede hablar bien, digamos, al derecho, sin hablar en reversa. No así el gigante, por ejemplo. Una de las cuestiones que no se pueden entender es por qué el gigante aparece en blanco y negro ahora. O sea, en la serie original ya el gigante se manifestaba en el mundo real, y en el último capítulo de la segunda temporada, cuando él aparece en la Logia Negra, habla en reversa. Entonces nosotros podemos deducir que el gigante tenía la capacidad de aparecer en el mundo real y hablar bien, pero cuando estaba en ese otro mundo de los espíritus, él hablaba en reversa.
Ahora, en esta tercera temporada, el gigante en ningún momento se manifiesta en el mundo real. En ningún momento sale. Sí o sí, a alguien tiene que traerlo dentro de su casa para poder ahí comunicarse y luego sacarlo de ahí. Pero él no puede salir más. Inclusive se lo ve en blanco y negro y solamente se lo escucha hablar en reversa. No así el enano, que ahora transformado en árbol no solamente habla bien dentro de la logia negra, sino que cuando Doggy estaba siendo atacado por Ice Spike, o no sé cómo se dice, el enano se manifestó dentro de la realidad, hablando al derecho, digamos. Entonces podemos ver que este personaje evolucionó, que él mismo se presenta como la evolución del brazo, pero el gigante no, involucionó. Y ya en el primer capítulo nos deja claro en la charla con Cooper que las malas energías o los malos seres negativos invadieron su casa. Que quiero aclarar una vez más acá que su casa no es la logia blanca, porque nunca se aclara eso. Su casa es su casa. La logia negra es la logia negra, son dos cosas aparte. No hay señal de que exista la logia blanca dentro de Twin Peaks. Eso es una falacia, digamos. Entonces, dentro de su casa se apoderaron las energías negativas. Entonces él ya no puede actuar libremente. Esto nos da una señal de que Judy, junto con Bob, o las energías negativas están tomando ventaja, digamos, en la serie. Por eso justamente el enano evolucionó, porque él era de naturaleza negativa. Pero ya en esta temporada no nos queda bien claro si está del lado de Cooper o si solamente lo está utilizando. Porque hasta inclusive Bob involucionó, porque ya no se manifestaba más en la realidad. Ahora ya siempre fue un parásito, pero ahora ya es directamente un parásito en forma de bola que no puede hacer nada. Porque vivió tantos años dentro de Cooper que se transformó en eso, en algo estático. Ahora quiero profundizar en un tercer aspecto, que es la bomba atómica, que es muy importante para entender desde dónde surgió todo esto y para entender por qué persiguen tanto a Bob, qué es lo que Bob hizo tan grave que lo quieren perseguir. Esto es lo que yo entiendo de esta cuestión. En la serie original, la presencia de los búhos significaba que había como un movimiento energético, que habían espíritus o que había algo sobrenatural que estaba trabajando, que se estaba manifestando en ese momento. Esto no desapareció en la tercera temporada, esto está de forma más sutil. Podría decirlo que en realidad apareció una sola vez. Cuando Doggy recién llega a su casa luego de que vuelve del casino, se encuentra un búho cuando él estaba esperando que su mujer lo atienda. Ahí hay una señal. La otra obvia y clara señal es el caballo blanco, que en esta serie el caballo blanco representa la presencia de energía directamente negativa, porque el búho no era puntualmente negativo, pero el caballo blanco sí. Hay que recordar que cuando muere la prima de Laura, aparece un caballo blanco en la casa, si no me equivoco, y luego aparece el caballo blanco en la casa de Carrie Page, con el tipo muerto ahí al lado. Y aparece el caballo blanco luego en el segundo capítulo de la tercera temporada, luego de que Laura Palmer grita y asciende, digamos, al cielo y desaparece. El telón se abre y el caballo blanco está en la oscuridad. Entonces, este caballo blanco nos indica eso, que es un mal camino, que es algo totalmente negativo y malo. Cuando la bomba atómica explota, se genera la cabaña, nace una nueva dimensión, por así decirlo, en el cual empiezan a existir estas larvas que se presentan como forma de vagabundos, que es una representación simbólica nomás. También esta explosión genera el nacimiento de Bob. Bob es producto de esta experimentación con la bomba nuclear. Entonces, producto de esta explosión nuclear surgen estos seres que paulatinamente van generando un lugar que sería como esa cabaña, en el que sería el albergue de ellos, y que es ahí donde primero yacen o residen Bob y Mike, que son ellos dos, vendrían a ser productos de esta energía que surgió por la explosión nuclear, pero que fueron evolucionando más que el resto, y evolucionaron tanto que pasaron a la logia negra.
La serie en ningún momento aclara en qué momento surgió la Logia Negra o si ya existía. La Logia Negra no es una evolución de la cabaña, porque en la tercera temporada ya existe la Logia Negra, pero también existe la cabaña que está en otro lugar. Entonces no podemos decir que la Logia Negra y esa cabaña son el mismo lugar. Yo diría que la cabaña es un lugar en el que yacen las energías negativas más bajas, y en la Logia Negra energías negativas pero no tan bajas, por así decirlo. La Logia Negra es mala pero no tanto, y la cabaña es muy mala, para hablarlo en lenguaje que se entienda. Entonces Bob y Mike evolucionaron tanto que pasaron a la Logia Negra, como que pasaron al siguiente escalón. Hay que tener en cuenta el monólogo que el espíritu Mike, digamos, hizo en la segunda temporada cuando se apoderó del tipo sin un brazo, que dijo que él era un ser negativo, pero vio la cara de Dios y se purificó. Yo lo que entiendo de esta frase es que era un espíritu que hacía de las suyas sin importarle ningún tipo de orden o jerarquía o algún tipo de nada, hacía lo que quería, y al ver la cara de Dios es como que entendió el funcionamiento de las cosas y entonces entendió que todo tiene su lugar, que todo debe hacerse de una determinada manera. No porque sean energías negativas y se alimenten de cosas negativas significa que sean malas. Sí sería malo que hagan cosas o se alimenten de gente que no deberían, como por ejemplo lo que hizo Bob. Y acá está la clave de todo. Bob lo que hizo fue corromperse totalmente. Mientras el enano, al igual que Mike, suponiendo que son el mismo personaje, Mike y el enano, mientras ellos vieron la cara de Dios y pudieron purificarse y pudieron entender que no pueden hacer lo que quieren y existe un orden dentro de todo, Bob no lo entendió. Y entonces continuó con su evolución, corrompiendo a las personas sin ningún tipo de límites y sin ningún tipo de orden. Hay que recordar en el último capítulo de la segunda temporada de Twin Peaks, cuando Bob aparece dentro de la Logia Negra, él habla derecho, él no habla invertido como lo hacía el enano, él habla al derecho. Eso significa que él tenía mucho más poder y estaba más evolucionado que el enano. Pero ¿a costa de qué? A costa de salir y corromper a las personas y de no respetar el orden natural de todo. ¿A dónde estuvo ese error? En meterse con Laura Palmer. Porque Laura Palmer es una creación directa del gigante una vez que vio todo lo que generó esa bomba atómica. Entonces él mandó a Laura Palmer como para poder equilibrar las cosas dentro de la Tierra. Entonces por eso Bob quería y era tan insistente en corromper a Laura y apoderarse de ella, porque ahí se estaba haciendo con el poder del gigante, que era lo que el enano o Mike entendían que no debía hacer porque no era lo que correspondía. Bob no lo pudo hacer. Mike al final terminó salvando a Laura Palmer, salvando a su alma dentro de la Logia Negra, y Bob mató al cuerpo de Laura, por así decirlo, pero no a su alma. Entonces esto generó una desestabilización dentro de las cosas enorme, y fue por eso que todo el mundo buscaba a Bob, porque el tipo hacía lo que quería, no entendía ni encontraba ningún tipo de límite. Bueno, en un principio entonces sería eso, básicamente. Pasan todos los sucesos de la primera, segunda temporada, llegamos a la tercera en la que Bob se hizo con Cooper. Que hay que recordar que Cooper es el elegido del enano, del gigante, todo porque es un tipo con muchas capacidades, es un tipo con muchos dones, por así decirlo, con mucho poder. Entonces por eso también Bob decidió poseerlo a él cuando no pudo poseer a Laura Palmer, porque de igual forma se iba a beneficiar mucho. La historia cronológica, más o menos, es que Cooper tenía que salir de la Logia Negra y tenía que entrar el Doppelganger. No pasó esto porque, al igual que en la segunda temporada, Bob desarrolló un plan en el que iba a crear una copia de Cooper dentro de la Tierra para que en el momento en el que él tenga que salir, no salga en el cuerpo del Doppelganger, sino en el Tulpa. Este motivo fue por el cual Cooper quedó bobo en toda la temporada y se generó el personaje Doggy. Hay que recordar que Cooper quedó su alma encerrada dentro de la Logia Negra, o sea, es como si haya muerto pero sin morir. Vivió toda la experiencia que vivió con su alma desde una conciencia de persona viva, porque no es lo mismo morir y que tu alma se libere a que tu alma quede encerrada pero tu cuerpo sigue vivo. Entonces es una situación muy desastrosa. Debido a esto y a toda la información en la que Cooper
tuvo acceso cuando quedó atrapado en la logia negra, obviamente le generó una sobrecarga y un cortocircuito en su cabeza y le costó muchísimo reaccionar durante toda la serie. Pero al fin y al cabo la situación salió bien. Detuvieron al doppelganger, mataron a Bob, que creo que murió definitivamente Bob al final de la serie. Ese sería el final de esa parte de la historia, pero ahora hay una gran incógnita que es qué es lo que quisieron hacer al final con Laura Palmer y qué onda con Judy. ¿Qué pasó con Judy? ¿Quién es Judy? ¿De dónde vino? ¿De dónde surgió? Que si nosotros prestamos atención, Judy no es un personaje que se empezó a desarrollar recién en la tercera temporada y tampoco en la película precuela. Hay un comentario luego de que el mayor Briggs vuelva de ser raptado por el último antagonista de la segunda temporada. En un momento dice un comentario como Judy Garland o algo así, cuando él estaba como drogado y estaba como en shock. Hizo una referencia a Judy. Entonces es algo que se viene gestando desde la segunda temporada. No es algo que David Lynch se sacó de la manga para la película precuela. Por lo que yo momentáneamente entiendo es que Judy sería la madre de toda la maldad existente en el universo. Y que cuando quería atrapar a Bob era porque no quería que Bob se haga más poderoso que ella, básicamente.